Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Me alegra mucho volver a verles en esta mañana. Ya esta es nuestra última clase que tenemos acerca de evangelios sinópticos. Quiero agradecer a Dios y a todos ustedes el aguante que han tenido con esta materia. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar este tiempo de reflexión en cuanto a los evangelios sinópticos, tenemos que terminar de considerar algunas cosas sobre el Evangelio de Lucas, que como les he comentado, es un evangelio muy interesante en cuanto a la óptica que él va a tener para establecer su evangelio, ¿no es cierto? Y cómo este evangelio será fundamental para entender eh, la cristología a partir de un acercamiento al Hijo de Dios, ¿verdad? Al Hijo de Dios, al Hijo del hombre, que comparte la vida y el sufrimiento con su creación. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos guiarnos en esto. Y estábamos analizando, ¿verdad?, sobre la autoría de- del Evangelio. Y por las evidencias externas que tenemos de los testimonios de los escritores o de los apologetas del siglo segundo, siglo tercero, pues hemos entendido que quien habría escrito este evangelio es el Lucas, médico gentil proveniente de Siria, seguramente de Antioquía, y que estuvo muy ligado con los apóstoles. Ahora, ¿qué podemos saber nosotros como notas biográficas que se da en el texto sagrado de este personaje? Y la verdad es que hay abundante biografía al respecto. Bueno, así que vamos a ver cuáles son estas referencias en las epístolas, principalmente donde aparece tomando un papel predominante. A veces solamente hemos visto a Pablo en el tema de las epístolas, pero hay muchas personas detrás que se le conoce como personas que trabajan tras bambalinas. Y esta posición de Lucas nos enseña a, a, pues a disfrutarlo, nos enseña a conocerlo, ¿verdad? Bueno, Lucas era mucho más que un mero historiador de las actividades apostólicas. No solamente cumple este papel de historiador, porque ustedes recordarán que en su prólogo dice, bueno, excelentísimo Teófilo, yo voy a ponerte en orden todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y que he compilado para vos. Recordemos algo que Lucas no conoció a Jesús, no fue discípulo de Jesús, no lo conoció físicamente, no estuvo con él en su ministerio. Y es increíble, ¿no es cierto?, cómo Lucas va a escribir un evangelio con base en sus notas, en sus preguntas. Seguramente viajó a Galilea, anduvo en Jerusalén, seguramente hizo todo este trabajo de historiador, ¿no es cierto? Que gracias a eso tenemos una obra muy bien escrita, por parte de un gentil. Así que no solamente es un historiador que va a plantear el ministerio de Jesús y la expansión de la iglesia, porque recordarán ustedes que Hechos de los Apóstoles es también obra lucana. Así que siendo él mismo un colaborador íntimo de Pablo, Pablo lo quería mucho, ¿verdad? Eh, Era alguien especial para él, un gran amigo, y además entre las iglesias de la época era una figura muy importante. Había ejercido una influencia y un liderazgo interesante, de tal manera que Lucas representaba este, un gran referente en el ministerio de las iglesias del primer siglo. Al escribir Pablo a los colosenses, ¿verdad?, que esa es una de las referencias que encontramos en las epístolas, Lucas estaba a su lado y entre los saludos de varios colegas se halla el suyo. Y aquí vemos la referencia a su profesión y al, a la relación
que Pablo tenía con él. Los saludos de Lucas hacen, cuando dice, os saluda Lucas, esta expresión hace pensar con toda seguridad de que la iglesia lo respetaba. El saludo iba a ser bien recibido, el saludo iba a ser bien acogido. Cuando alguien, por ejemplo, en una iglesia dice, hermano, les manda a saludar el pastor fulano de tal, que, que es muy especial para la iglesia y demás, pues todos se sienten contentos. Eso implica, eso refiere, ¿no es cierto?, su importancia dentro de las iglesias a las cuales Pablo iba fundando. Cuando dice el médico, pues evidentemente está resaltando la profesión, una profesión que, como sabemos, la medicina, este, eh, se me fue el nombre del padre de la medicina, bueno, ya se me va a venir. eh, tenía profundas raíces griegas y eran personas con alto conocimiento, este, y bueno, para, para Pablo fue muy importante un médico a su lado. Y cuando dice amado, bueno, esto nos hace referencia sobre la relación que tiene Pablo con Lucas, donde habían estrechado lazos muy importantes, muy íntimos, muy serios, habían compartido un montón de cosas y eso había provocado, ¿no? Qué lindo es cuando hay amigos, amigas que se ayudan, no solo en la vida, sino en el ministerio. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Siempre cuando uno hace la obra, queridos alumnos, uno tiene que rodearse de amigos, tiene que rodearse de amigas sinceros, sinceras, que vayamos a sus casas para conocerlos más, que vengan a nuestra casa para que nos conozcan más, eh, planificar juntos, hablar las cosas del ministerio, de la obra, eh, dar consejo o alguna orientación, decir, che, puedes hacerla así, puedes hacerla asado. eh, Siempre es fundamental y eso fue Lucas para Pablo, ¿verdad? Fue como su soporte, no solo de estratega, misionero, sino también de un buen amigo, ¿no? Yo creo que algo que nos enseña esta relación entre Pablo y Lucas era una buena amistad. Yo siempre he creído que hay buenas amistades, solo hay que cultivarlas. No necesitamos cantidad de amigos, necesitamos calidad de amigos en donde podamos ir abriendo nuestro corazón, sentirnos frágiles, vulnerables, y saber que el otro estará allí para ayudarte sin juzgarte. A veces sé que es difícil que algunas personas tengan amigos por ¿cómo se llama? Por malas experiencias, pero no pueden juzgar a una persona por todas las personas y no puedes juzgar a un libro por su tapa. Yo creo que necesitamos todos absolutamente tener buenos amigos, no solo dientes para afuera, porque yo soy alguien que a cualquier persona le digo amigo, ¿no? Al del kiosco, a mi carnicero, ¿cómo anda amigo? ¿Todo bien? Pero sé que no es mi amigo, ¿no? O sea, incluso muchos hermanos también puedo decirles amigo, ¿no es cierto? Pero no son mis amigos, son gente que estimo y que quiero, pero a quien realmente le digo amigo, le digo hermano igual, porque dice el proverbio, o amigas también, gracias a Dios tengo. eh, Ahí vale más un amigo que un hermano carnal, pero, pero cuando se juntan esas dos cosas es bueno. Así es que, perdón por esto, pero me parece fundamental darles este consejo ministerial. Construyan buenas amistades, ¿no? Sean, sean empáticos con eso y siempre es bueno tener gente que te va a ayudar en tu ministerio. Bueno, por la misma época, cuando Pablo escribe la carta a Filemón en el versículo 24, también incluye entre sus colaboradores a Filemón. Dentro de mis colaboradores está Filemón, perdón, está Lucas. Eh, Lucas, insisto, es su estratega misionero,
Es alguien que también su presencia es muy importante entre las comunidades que Pablo va fundando y me parece importante este testimonio. Cuando se escribe la última carta conocida, Timoteo, el apóstol, después de notar los movimientos buenos y malos de muchos siervos de Dios, añade la patética nota: solo Lucas está conmigo. Esta, esta expresión es una expresión de, de sentimientos encontrados, ¿verdad? De sentimientos que nos sucede a todos en el ministerio, a todos quienes tenemos esta injerencia en roles pastorales o de liderazgo o de cualquier ministerio en la iglesia, pues siempre nos encontramos con experiencias agridulces en donde Demas, uno de los grandes amigos, colaboradores de Pablo, ¿no es cierto? Lo habría abandonado y él dice, bueno, Demas me ha abandonado y, y se ha ido al mundo. Eh, eso, espérenme un poquitito. eh, bueno, estoy buscando la cita, porque la cita está hablando de Alejandro el Calderero, ¿verdad? Que le ha hecho muchos males a Lucas, digo a Pablo, ¿no es cierto? Este, así es el versículo 10. Dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. eh, Dos de sus colaboradores habían tenido que dejarlo para hacer la obra en otro lugar y las despedidas son feas. Son muy feas las despedidas. Pero además terminó eh, negando la fe y yéndose al mundial. Y por eso Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Alejandro el Calderero le ha hecho muchos males, ¿no es cierto? El Señor le pague conforme a sus hechos. Bueno, vemos que el que se mantuvo firme con Pablo hasta el final, pues fue Lucas. Aún estas breves referencias bastan para destacar el valor de la obra de Lucas, lo que Lucas representaba, con su categoría profesional, la simpatía que merecía el apodo, el título, el epíteto espontáneo de el amado, con la fidelidad del compañero que quedó al lado de Pablo hasta el fin. Son características que dejan de verse en un evangelio que, como dije, se puede sentir, ¿no? Es, viene de la pluma de un hombre que supo ganarse el corazón, supo ganarse el afecto de las personas y creo que esto fue fundamental para la vida de la iglesia, para la vida de Pablo y ahora para la vida nuestra, ¿verdad? Porque ahora nosotros recibimos esta influencia también a través de su evangelio. Muy bien. Otra referencia que encontramos es que se ha dicho que este hermano, que no sabemos su nombre, pero dada la evidencia que tenemos en función del papel que tenía Lucas, se cree que este hermano era Lucas, ¿verdad? Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios dice: el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Esto aplicaría muy bien a Lucas, insistimos, no aparece el nombre, pero muchos eruditos piensan que este hermano es Lucas y por lo tanto era altamente reconocido, altamente apreciado por todas las iglesias. Tal vez este testimonio de aprecio que tenía Lucas en torno a las iglesias permitió que el evangelio que él escribiera pudiese haber sido gratamente aceptado, ¿verdad? Por las diferentes comunidades cristianas. Así que bueno, si suponemos sin conceder que eh, es
Lucas, el hermano que aparece en Segunda a los Corintios, pues claramente volveríamos a reafirmar el valor que tenía Lucas entre las comunidades cristianas. Y luego se dice, se piensa por esta inferencia también que aparece en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12-18, donde se podría considerar que era hermano de Tito. Tito también es un gran personaje. Sabemos de él porque hay una carta de Pablo a Tito. A veces le damos mayor importancia a Timoteo que a Tito, pero Tito también tuvo su propia impronta, su propio valor, su propio liderazgo. Y cuando Pablo dice, rogué a Tito y con él envié a su hermano. Nuevamente aparece esta alusión de el hermano y su hermano. Y muchos comentaristas también han pensado que este hermano era Lucas. Ambos griegos, ambos gentiles, ambos colaboradores de Pablo, muy apreciados por el apóstol Pablo. Y bueno, insistimos, suponiendo sin conceder que Lucas haya sido el hermano de Tito, pues calzaba perfectamente bien para la obra misionera que Pablo había emprendido a través de sus 3 viajes. Así que eh, también podríamos considerar que Lucas habría sido el hermano de Tito. No lo sabemos, no lo podemos afirmar a ciencia cierta, pero dada la importancia de este personaje y estas referencias muy importantes, o sea, un hermano fue importante, ¿verdad? Eso no tenemos duda. Hay un hombre que fue muy importante, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Tito tenía un hermano, ¿verdad? Entonces se nos hace interesante cómo Pablo escribe estas referencias, tal vez sabiendo que la gente conocía quién era el hermano y conocía quién era el hermano cuya alabanza se oye en la iglesia y el hermano que era de Tito. Bueno, saltamos entonces, hemos dejado a un lado un poco las referencias que el mismo texto sagrado nos dice sobre Lucas. Y ahora vayamos al valor histórico de los escritos lucanos, porque como dijimos, Lucas es un personaje que va a poner en orden, es decir, no fue discípulo de Jesús, tuvo que hacer trabajos de investigación, tipo detective ahora, tipo periodista ahora, ¿verdad? Que empezó a preguntar, empezó a ir y empezó a armar su evangelio. Ahora, algo que debemos tomar en cuenta es que Marcos, ¿verdad? Marcos, el evangelio de Marcos, se escribe solamente por, como vimos en clase, por los recuerdos de Pedro y con impronta de Marcos, ¿no? Marcos no es un copia y pegue. Marcos es su obra, o sea, él la redacta a su forma, a su estilo, a su pensamiento, etcétera, pero no tiene ningún otro documento para hacer su escrito, para hacer su evangelio. Entonces sale de él, ¿verdad? Sale de él. Pero en el caso de Mateo y de Lucas, ellos van a tener 2 fuentes para apoyarse al escribir su obra. Ujú. Si Marcos se escribió primero, entonces, si Marcos se escribe primero, entonces Mateo habría leído el Evangelio de Marcos, ya lo habría leído. Entonces toma a Marcos como su base, ¿verdad? Su base, y arma su estructura, guiándose con el Evangelio de Marcos. Lo mismo hace Lucas. Lucas ya conoce el Evangelio de Marcos y es probable que ya también habría leído el Evangelio de Mateo y entonces usa la estructura de ellos y arma su propia estructura. Y tanto Mateo como Lucas no solamente
se van a apoyar en el Evangelio de Marcos, sino también se van a apoyar en un documento que se llama el documento Q. El documento Q es la letra Q de queso, la Q de queso. Este documento, hermanos, no lo tenemos, no se ha perdido, no hay ninguna copia, no hay ningún fragmento, no hay nada. Se ha reconstruido este documento y se cree que era el documento más primitivo que empezó a circular entre las comunidades cristianas. Este documento Q se llama documento Q porque Q viene de una palabra alemana que es Quelle. No sé si se pronuncia así en alemán, pero Quelle o Quell, ¿no? Que esta palabra en alemán significa fuente, fuente, origen, fuente. Y se le da ese nombre porque resulta que este documento, ¿verdad? Está eh, escrito o se ha escrito en este documento las palabras de Jesús, los dichos de Jesús, las logias de Jesús. Es un documento que alguien empezó a rescatar algunas de las palabras que recordaba, enseñanzas que recordaba de Jesús y las escribió. Este documento Q no contiene ningún milagro. No hay la sanidad de los ciegos, Jesús caminando en el mar, multiplicando el pan, sacando demonios. No hay ningún milagro en ese documento. Entonces, Mateo conoce ese documento y lo incorpora a su evangelio. Lo incorpora a su evangelio. Y lo mismo hace Lucas. Así que, perdón, así que vamos a encontrar que en el evangelio de Lucas hay un valor muy importante en cuanto a su función de investigación. Dice, Lucas habla de su método de investigar los hechos y de redactar su historia en el prólogo del Evangelio. ¿Qué método utilizó Lucas, aparte de la estructura que ya le proporcionó Marcos, que le proporciona Mateo? Ahora tiene que armar su propia obra. La fuente de su información lo dice él mismo. Los hechos, los acontecimientos, tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Significa que ya los evangelios circulaban. Por eso dice tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares de ellos. Llámese Pedro, llámese Mateo, principalmente, ¿no? Y que fueron y que siguen siendo reconocidos dentro de la comunidad cristiana como personas importantes. La garantía última de la veracidad de lo ocurrido depende, pues, de las declaraciones de los apóstoles testigos. Lucas tuvo que haber ido, evidentemente, a entrevistar, digámoslo en términos modernos, entrevistar a todos estos personajes que algunos de ellos estaban todavía en Jerusalén, pero algunos de ellos ya habían emigrado a otros lugares, ¿verdad? Para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces en esta parte de, de entrevista, diríamos, es allí donde se funda la verdad de este Evangelio. Lucas va directamente con los actores principales y entonces transmite la verdad en cuanto a la obra y a la persona del Señor Jesucristo. Así que Lucas llegó a tener la oportunidad de investigarlo, ¿verdad? Tuvo
esta bendición, no sabemos en qué momento él se separa de Pablo para ir a los lugares, ¿no?, donde el Señor estuvo, tratar de contactar, no era fácil en aquellos tiempos. Fue un trabajo muy exhaustivo, fue un trabajo muy dedicado, fue un trabajo con muchas, muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, él tuvo la oportunidad de investigarlo todo con exactitud desde el principio, y como resultado de su labor de interrogar a los testigos oculares, sin despreciar las narraciones ya escritas, que como dijimos, está bien, bebe de Marcos, bebe de Mateo, pero él quiere hacer su propia obra y quiere ir a buscar sus propios datos. Escribe a Teófilo una narración ordenada. Como dijimos, era un hermano nuevo, ya expliqué lo que podrá haber significado el nombre de Teófilo, pero cuando le dice excelentísimo, ¿verdad? Eh, muchos creen que Teófilo sí existía, que era un personaje de carne y hueso, no simbólico, y que era muy importante, tenía influencia, que pudo haber financiado la obra de Lucas, ¿verdad? Y también pudo haber ejercido interesante influencia para esto. Así que tal vez Teófilo se encargaría de extender el documento entre sus amigos como el primer paso de publicaciones y circulación, que bueno, siempre que alguien te dé una manito para tus proyectos, te ayude, pues creo que siempre es bueno, ¿verdad? Que alguien esté allí para impulsar y en la medida que tenga eh, la oportunidad que te pueda ayudar. Bueno, seguramente esto fue lo que Lucas hizo. Así que cuando leemos Lucas, ¿verdad? Si ustedes leen Lucas, ustedes se van a dar cuenta el cambio de formato, de ritmo, de narraciones, de prolijidad, de estructura, de orden que Lucas va a presentar, ¿verdad? Entonces, Lucas va a presentar su evangelio con algunas características que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los rasgos más notables que encontramos del Evangelio, ¿no es cierto? Este, eh, de Lucas. ¿Cuáles son estos rasgos? ¿Cuáles son estas características principales? Bueno, como dijimos, como buen griego, con una educación eh, excelente, haber aprobado una carrera y ser un médico le daba esta soltura y esta prolijidad en cuanto a su estilo griego. Así que lo primero que encontramos en este evangelio es el orden. A diferencia un poco de Marcos, que es un tanto atropellado, en Lucas no. Lucas, como lo vimos en el prólogo, se propone redactar una narración ordenada. Ordenada. Como buen historiador, todo historiador empieza a ordenar los hechos, los actos, ¿verdad? Y entonces él había obtenido tanta información que pasa como todo, ¿no? Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, leen un libro, leen el otro, un comentario, tienen ya toda la información y dicen, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, hay que ordenar las ideas. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Verdad? ¿Cuál sería el origen? Y es interesantísimo, hermanos, cómo eh, Lucas va a tener rasgos interesantes. Bueno, déjeme ver si más adelante está para no adelantarme. Pero no hemos de entender necesariamente un orden cronológico. Esto es interesante. Miren, ya les dije, ¿no es cierto?, que los evangelios no son biografía en estricto sentido, en sentido moderno. Las biografías siempre tratan en, en días, horas sucesivamente, meses sucesivos, años sucesivos. Eh, y bueno, eso es lo que hace una biografía, ¿verdad? Pero en el caso de los evangelios, son un tipo de biografía. Sí hablan de Jesús, de su obra, de su vida, su ministerio, pero estas obras son compuestas con intenciones teológicas.
Entonces, no significa que a Lucas lo vamos a leer así, que pasó un día, luego el otro, y luego el otro, sino vamos a ver que Lucas también pasa por este proceso de elegir qué narraciones, qué sucesos de la vida de Jesús él va a incluir en su evangelio, porque no incluye todo, ya lo vimos. Los evangelios no nos dicen todo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. No lo incluyen todo. Hay cosas que se perdieron, ¿no? Enseñanzas que se perdieron, milagros que se perdieron, personajes que no sabemos, no conocemos, pero que sin duda hubo, ¿verdad? Así que cada evangelista toma las narraciones que le parecen convenientes a sus intenciones teológicas. Así es que no hemos de entender necesariamente un orden cronológico. De hecho, por la comparación de los evangelios entre sí, no parece ser que Lucas hubiese sujetado un concepto meramente geográfico y temporal. Él salta de un lado para otro también Lucas. Hay enseñanzas que Lucas narra en relación con la última etapa de la obra del Señor en Perea, que Mateo lo sitúa dentro del mismo ministerio anterior en Galilea. Entonces vamos a encontrar distintas eh, este, referencias, porque volvemos a repetir, cada evangelio tiene su propia cosmovisión teológica. Explicaba un poquitito cuando veíamos el evangelio de Marcos, que Marcos, por ejemplo, tiene un sabor galileo. Es muy galileano el evangelio de Marcos, porque sitúa a Jesús mucho en la región de Galilea. Pero el evangelio de Lucas es muy jerosolimitano. Lucas le dará a Jerusalén un papel muy importante más que a Galilea. Pero lo que debemos saber es que Lucas va a llevar un orden en cuanto a su enseñanza. Segundo rasgo notable que encontramos es el estilo. Ya hemos notado que Lucas redacta su prólogo en los elegantes periodos del griego clásico, lo que demuestra su dominio de la lengua literaria. Por eso la redacción de la parábola del padre pródigo es maravillosa. Cada palabra está bien escrita, bien acomodada. Ninguna palabra, ninguna letra de esta parábola tiene desperdicio. Lo vemos aquí en la diapositiva. Lo demás de su noble obra se escribe en griego helenístico, que era la lengua común de toda persona instruida en el mundo greco-romano de la época. Lo maneja con gran soltura y sabe combinar una elegante economía de palabras, mucho en poco, con gráficas pinceladas que animan la acción e imparten vivacidad a las narraciones. Y las dos joyas de la literatura bíblica se las debemos a Lucas. Las dos joyas de la literatura, incluso se han hecho obras de teatro, se han compuesto este, eh, obras musicales, obras musicales. Se han pintado retratos muy famosos, ¿no?, de estas dos grandes parábolas. El hijo pródigo, el padre pródigo, ¿verdad?, y el buen samaritano. Son dos joyas de la literatura bíblica y se las debemos a Lucas, a a este estilo maravilloso que él tiene. No lo encontramos tanto en Mateo, no lo encontramos tanto en Marcos ni en Juan. Bueno, Juan es otra cosa, ¿no es cierto? Pero Lucas tiene un estilo muy elegante, muy fino, muy bien entendido, muy bien armado. Ustedes leen su evangelio y se va entendiendo perfectamente. Tiene un cierto ritmo, ¿me entendés? Marcos no, Marcos tiene un ritmo muy acelerado.
En Mateo hay que caminar y sentarse para escuchar lo que dice Jesús, pero Lucas nos marca un ritmo, ¿verdad? Un ritmo en el cual, al seguirlo, en la lectura nos da tiempo de ir pensándolo, reflexionándolo, entendiéndolo, y esto es maravilloso, gracias al estilo del dominio de la lengua griega que Lucas tenía. Tercer rasgo característico que encontramos en el Evangelio de Lucas tiene que ver con la ternura y la fuerza dramática de los relatos. Por eso yo les digo que a, a Lucas se vive, ¿verdad? Se vive ahí, perdón, se siente, porque ya me equivoqué otra vez, voy a repetir de nuevo. Marcos se vive, es una vivencia maravillosa, es como ir a la aventura, como ir a paso galopante a encontrarnos con el resucitado. A Mateo se piensa, se reflexiona, se interioriza. Hay un cambio hay una metanoia, hay un cambio de mente, hay un cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces hay que pensar cada palabra, analizar la luz del texto del Antiguo Testamento. Lucas se siente dentro de, porque ya lo vimos, o sea, ¿quién no ha llorado con la parábola del hijo pródigo, ¿no? De verdad, ¿quién no ha vuelto a sentir cómo el padre se abraza con el hijo y lloran, lloran, lloran? En mi tierra se le dice a moco tendido, ¿no? ¿Ustedes han llorado alguna vez de felicidad que se descomponen todo, ¿no? Se descomponen todos los ojos rojos, se les hinchan, la nariz se les afloja. Este, y eso es lo que Lucas nos está pintando. Entonces, ¿quién no siente la compasión del samaritano que venda las heridas, que las cura, que las trata, que las toca, que trata con ternura a un desconocido, que lo pone en su caballo y él camina hasta el mesón, que lo coloca allí, lo pone en lugar seguro, le da de comer, lo cuida, al otro día le dice al mesonero si algo te debe, de lo que él pida, lo que él pida, dale todo lo que él pida. Yo después vengo a pagártelo. Eso habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, Lucas se deleita en situaciones que ponen al Salvador amante en contacto con hombres y mujeres necesitados de su ayuda, ya sea en la esfera física o moral. Lucas escribe, ¿no es cierto?, siempre en función de quién era Jesús. Y él sabe que Jesús es el Padre que llora y que se descompone. Nadie puede imaginar a un Jesús así. Siempre hemos pensado en un Jesús lindito, que no se le desacomoda ningún pelo, tranquilo, sereno, muy bien portadito, muy bien hecho, diríamos. Y Lucas dice, no, Jesús no es eso, Jesús es alguien que se descompone, que el pelo se le desarregla, que los ojos se le hinchan de tanto llorar, que grita cuando ve al hijo volver. Es un Jesús, ¿no es cierto?, que es amoroso. Tan es así que se dedica a vendar, se dedica a curar, se dedica a cabalgar al lado del necesitado. Así que Lucas se deleita en esto, o sea, en presentar a un Jesús, ¿no es cierto?, que es maravilloso. Cuando vemos, por ejemplo, la narración que aparece en el capítulo 7 de Lucas respecto de la reanimación del hijo de la viuda de Naín, es un ejemplo sin par de la ternura y el poder de Dios o del Señor Jesucristo que obran para el consuelo del corazón quebrantado de una mujer por medio de la derrota del enemigo invencible de los hombres, que es la muerte. Es una narración maravillosísima, llena de tantas cosas, ¿no? Que cuando Jesús iba a la ciudad que se llamaba Naín,
Iban muchos de sus discípulos, no solo los 12, iban muchos de sus discípulos. Y vemos que también había mujeres que seguían al Señor. Había una gran multitud y cuando dice que se acerca a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, a alguien que había muerto, y Lucas lo identifica con una fuerza increíble, o sea, hace una alusión que estremece a cualquiera. Y dice, el hijo único de su madre, la cual era viuda. Esta línea, esta sola línea, ya resalta lo dramático que era esto. Hijo único, hijo único. Qué terrible es, ¿verdad? Vos tenés solo a un hijo y este se te muere. Además era mujer, no era hombre el viudo, ¿no es cierto? Era una mujer. Y la mujer en el tiempo de Jesús, pues no era bien vista, ¿verdad? Y esta mujer era viuda, o sea, se había quedado sin nada. Se le vino el mundo encima a esta mujer. Primero enterró a su marido y ahora entierra a su único hijo. Y, y ya sabemos cómo estaba el corazón de esta mujer, destrozado, ¿verdad? Y cuando el Señor la ve, esto es interesante. Lucas dice que el Señor la mira. Lucas siempre va a ser un evangelista que va a poner mucha atención a la mirada. Cuando Zaqueo se sube al sicómoro para ver a Jesús, dice Lucas dice que cuando Jesús pasa por debajo del sicómoro, mira a Zaqueo, levanta la vista y mira a Zaqueo. Jesús es experto en mirar, porque su mirada está atenta al sufrimiento. Y entonces Lucas dice, cuando el Señor la ve, se compadece de ella, siente su dolor. Se le vino el mundo encima, se le vino el mundo encima. Siente su dolor, un dolor indescriptible. No es ajeno al dolor de esta mujer. Jesús sabe que esta mujer ha quedado en el desamparo total, porque la cultura judía en aquel tiempo, o la cultura más bien de aquel tiempo, era una cultura en donde la mujer valía por el esposo. No tiene el esposo, queda sin valor. La mujer valía por los hijos que tenía, queda sin su único hijo y queda desamparada. Entonces que Jesús se compadece, siente su dolor y le dice, no llores. Esta expresión, hermanos, hermanas, es una expresión de ternura, no de reprimienda. No le está diciendo a la mujer, che, deja de llorar, ¿no es cierto? Que eso es muy común cuando alguien muere, y la gente va y le dice, pero no llores, o sea, si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa va a resucitar, no llores. Y a veces le retan a la gente, ¿verdad? Como diciendo, mira, si vos lloras es porque es falta de fe, pues en quién has creído, entonces no has aprendido nada. Eso nunca tiene que suceder. Cuando Jesús le dice a la mujer, no llores, ¿verdad? Lo hace desde la compasión que ya Lucas nos dijo que está teniendo. No le está retando o regañando. No le está diciendo que no llore porque es falta de fe. Le está dando esperanza. Así es que cuando ustedes tengan la oportunidad de acompañar a alguien, nunca repriman. Dejen que las personas lloren, que expresen su dolor. Abrácenles con ternura y solo díganle, aquí estoy para ti. Y acercándose, dice Lucas, toca el féretro, toca el féretro. Y los que llevaban el féretro lo detienen y el Señor hace una palabra, da una palabra y le dice, joven, a ti te digo, levántate.
La ternura y el poder del Señor sobre la muerte es evidente acá, ¿verdad? Es evidente. Es reanimar a este chico para que volviera a la vida y pudiera alegrar el corazón de su madre, de su madre. Así es que esta es una narración que no la encontramos en ningún otro evangelio, ¿no es cierto? No aparece en Mateo ni en Marcos, es propia de Lucas. Y él la trae, ¿verdad?, consigo, porque como les dije, Lucas va a ser muy allegado a reivindicar por obra de Jesús a las personas más despreciadas, en este caso las mujeres. Bueno, iguales cualidades de viveza, de sobriedad, se echan de ver en la historia, por ejemplo, de la mujer pecadora que aparece en Lucas 7, 36, 50, ¿verdad? Eh, la verdad que es una narración muy linda, muy linda. Hay emociones aquí, tanto las emociones de Simón el Fariseo cuando ve a la mujer, hay sensaciones y emociones en cuanto a la mujer que Lucas lo identifica como pecadora. No sabemos qué hacía, ¿no es cierto? Muchos pensarían que era prostituta u otra cosa parecida, pero no sabemos, solamente dice Lucas que era pecadora. Y cuando llega a los pies de Jesús, llora, llora. Eh, este llanto, ¿no es cierto? Este llanto es un llanto ahogado, es un llanto eh, que brota del corazón. Ustedes cuando lean una historia, alumnos, por favor, cuando lean una historia que involucre emociones, deténganse. Deténganse a imaginar esas emociones. Deténganse incluso a hacer suya esa emoción. Deténganse incluso a comparar las experiencias que ustedes hayan tenido de las emociones que el texto bíblico pueda imaginar. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos llorado amargamente por nuestra condición de pecado, por ejemplo? ¿Verdad? Hemos llorado amargamente. Esto es muy importante porque a veces leemos y decimos, y cuando estaba detrás de sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Es decir, pasamos de largo. Deténganse ahí, ¿ah? Llorando. Lucas por algo lo puso, ¿verdad? Llorando. ¿Por qué llora? ¿Qué aspecto tenía? ¿Su dos lagrimitas le corrían por sus mejillas? ¿O era un llanto ahogado? Ese llanto donde empezamos, ni siquiera podemos respirar. Es un llanto que nos descompone, ¿no? Bueno, siempre deténganse en eso, por favor. Ujú. Dice, besaba sus pies. Besar, besar. ¿Por qué los besaba? ¿Por qué no abrazó al Señor de últimas? ¿Por qué no le dio una sonrisa de gratitud? ¿Por qué no le tendió la mano para que le estrechara la mano y le saludara? Algún otro rasgo afectivo que pudo haber tenido la mujer para con Jesús? Dice que lo besaba, besaba su pie. ¿Qué significaba el beso? ¿Verdad? ¿Qué significaba el beso y por qué los pies? ¿Por qué los pies? ¿Por qué no las manos? ¿Por qué no la cabeza o la frente como antes se hacía? ¿O la mejilla de últimas? ¿Por qué los pies? Esto hace muy vívida la obra, ¿no es cierto? Bueno, no voy a explicar todas porque ustedes tendrían que irlas descubriendo. El sentimiento de saqueo, ¿verdad? Al saber que Jesús subir a un sicómoro. Imagínense, es un peticito, es un enanito, es un hombre corto de estatura, muy rico. Sus ropas eran elegantes. El tipo tenía plata para aventar para arriba. La gente conocía su estatus, su posición.
Pero Lucas nos pinta a Zaqueo, en la lente de la burla, ¿no es cierto? Porque imagínense, echen a andar su imaginación, un hombre así, de estas características, rico, y recuerden que antes las vestiduras eran largas, no tenían short, no tenían pantalón, ¿no? No usaban los hombres pantalón. Así que imagínense con faldón, ¿no? Estar trepándose en un árbol. El tipo yo creo que jamás en la vida se trepó a un árbol. Pues imagínense un hombre con plata de esas características que se iba a subir a un árbol, tratando de agarrarse con las 20 uñas, ¿no? Para no caerse, raspado, porque los que nos subimos a un árbol cuando éramos más jóvenes sabemos que si no sabías terminabas bien raspado y cortado de algunas partes del cuerpo, los codos, los brazos, las manos, las piernas. Imagínenselo allí agarrado en una rama, ¿viste? Y toda la gente que lo ve, porque Jesús todavía no llega, la gente lo ve y se empieza a burlar de él, como diciendo, ¿y ahora este loco qué le pasa? ¿Quién es este? Pues es el que nos saca la plata, el tipo, mira ahora ahí trepado en el árbol. Eso no lo plantea Lucas de esa manera, ¿no? Y que cuando dice Jesús que dice, baja porque voy a ir a tu casa, el tipo más tardó en subir que en bajar, ¿no? Bajó como de rayo, un niño. Bajó como un niño, ¿viste? Que le decía, ve, vení porque vamos a ir al kiosco a comprarte golosinas. El guricito baja, rapidísimo. Bueno, esto es algo muy interesante. Cuando vemos, por ejemplo, la narración del ladrón arrepentido que aparece en el capítulo 23, versículo 43, eh, es una narración muy interesante también. Pero bueno, esas se las dejo a ustedes para que vayan descubriendo. Lucas pone en Jesús un toque muy tierno, ¿verdad? Pone en Jesús un toque donde no le importa comer con el pecador, con la prostituta, con el homosexual, porque seguramente había muchos homosexuales en aquel tiempo, porque dice la Biblia que Jesús estaba rodeado de gente pecadora, ¿verdad? De mentirosos, de ladrones, como lo era Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un ladrón con licencia o con credencial. Lucas pone a Jesús o coloca a Jesús en este ámbito de ternura y de fuerza. Bueno, una característica más del Evangelio de Lucas es el hecho de la referencia frecuente a estos sectores sociales desprotegidos y eh, este, ¿cómo sería? Rechazados, ¿verdad? Rechazados, desprotegidos y rechazados. Hablemos de las mujeres, de los niños y de los oprimidos. Solo Lucas relata extensamente el nacimiento de Juan y el de Jesús. Solo él. Los otros evangelistas, Marcos no le interesa, no, a ver, perdón, la expresión, no es que no le interese, porque no es importante, pero Marcos tenía otra intención teológica, entonces él no repara en contarnos cómo nació el Señor Jesús. Mateo es muy escueto en cuanto al nacimiento del Bautista y las referencias al Bautista. En el caso de Lucas, no. Lucas va a presentar el nacimiento de estos dos grandes personajes, primero desde el punto de vista de María. Ya expliqué, Mateo lo hace desde el punto de vista de, de José, porque viene de una descendencia judaica, pero Lucas plantea el nacimiento de Jesús en voz de María, porque la protagonista en el nacimiento de Jesús en Lucas es María, es una mujer joven. Se cree que la madre del Señor, que María, algunos colocan la edad entre los 12 y los 14 años eh, que habría tenido María para tener a Jesús, ¿verdad? Entre 12 y 14 años. Pues, se casaban muy jovencitas las chicas en aquel tiempo. Así que si María tenía esta edad, ¿no? Muy, muy tiernita,
Lucas la presenta de una manera muy, muy madura, ¿no? A veces pensamos que María ya, no sé, tendría unos 30 años o demás, porque baste leer el Magnificat de María para darnos cuenta de la profundidad teológica que tiene esta composición. El Magnificat es lo que María responde en el capítulo 1 del 46 al 55. Bueno, es una composición teológica que hace Lucas y que pone en labios de María, que insisto, María sería muy jovencita, 12, 14 años, pero que la colocan en un plano de una madurez muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Siempre los retratos nos han pintado a María pues ya grande, no sé, 25, 30 años tal vez. Entonces ahí uno dice, ah, sí, pues ya a esa edad, pues una persona es madura, pero la verdad es que no, María era muy jovencita. Así es que Lucas centra gran parte de su introducción en María y le da un papel importante. Ahora, no solo María, sino también Elizabeth, otra mujer. Cuando María se entera que Elizabeth también está embarazada, pues va a verla y hay un diálogo, hay una narración muy interesante. Y las dos hablan por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Hagan un ejercicio, ¿verdad? Ya no nos va a dar tiempo para platicarlo, pero hagan un ejercicio, por favor, eh, el fin de semana, si a ustedes les queda bien. Tomen su Biblia, ¿verdad? Este, la que tal vez usen ustedes para su propia, este, ¿cómo se llama? Su propia devoción litúrgica. Y empiecen a leer Lucas y subrayen, ¿verdad? Subrayen todas las veces que se hace referencia al Espíritu Santo o al Espíritu. Subrayenlo. Todo lo que tenga que decir, cuando vean que diga Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 1 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Bueno, subrayen eso. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, ahí tenemos otro. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, cómo esta función del Espíritu Santo que nosotros entenderíamos que la comprensión del Parácletos, del Espíritu Santo es hasta el Pentecostés. Vemos claramente que Lucas ya coloca el poder de Dios y de Jesucristo en, en, en personas que a la luz de la cultura no lo merecían, que eran las mujeres. Entonces las dos son llenas del Espíritu Santo y las dos se convierten en las matriarcas, ¿verdad? En las matriarcas de la fe cristiana. Nosotros no adoramos a María, pero sí creemos en María y la consideramos la madre de Jesús. Claro que creemos en ella. ¿Cómo no vamos a creer en María? Desafortunadamente el mundo evangélico la ha menospreciado. Hemos menospreciado a María porque la relacionamos eh, equivocadamente con la teología católica. Entonces, la marilatría, mariolatría, que es la adoración a María, ¿verdad? Como intercesora, como que la que está en el cielo y demás, nos ha hecho que nosotros no toquemos a María porque no la consideramos como digna de adoración. Ujú. Pero Lucas le da un papel importante. Yo creo que tendríamos que recuperar la figura de María, ¿verdad? La figura de la madre de Jesús. Porque esta va a tener un papel importante y fundamental en la obra lucana, ¿verdad? María la vamos a encontrar muchas veces en la obra de Lucas.
Así que bueno, creemos en María, claro que sí, sí creemos en ella. No la adoramos porque la palabra dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero creemos en María y la valoramos, lo mismo que podríamos valorar a las matriarcas del pueblo de Israel, como Sara, como Rebeca, como este, eh, Sara, Rebeca, Lea y Raquel, ¿no? Son las matriarcas de Israel. Y bueno, para nosotros, María y Elizabeth vendrían a ser las matriarcas de la fe cristiana, ¿verdad? Y yo creo que valdría la pena este punto. Pensemos también en Ana, ¿verdad? Otra mujer que aparece en los inicios. Ana, que es una mujer política, por cierto, es una mujer que eh, dice en el capítulo 36 estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fatuel, estaba en el templo, era de 84 años, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, esto lo voy a explicar más cuando veamos Hechos de los Apóstoles, pero era muy política Ana, así de viejita, pero bien política. Pero bueno, Ana también es un personaje que Lucas la inserta y le da un papel preponderante como pregonera de, de la llegada de Jesús, del niño, como el Mesías, ¿va? Como el que va a venir a instaurar el reino de Dios. Y esto es muy interesante, gracias, amor, a los ojos de Lucas. Solo en este evangelio vislumbramos al niño Jesús en el conocido incidente del capítulo 2, 41 al 52, y más tarde Lucas enfoca la luz de la revelación en el grupo de las mujeres fieles que acompañan al Señor y le servían de sus bienes. Bueno, todos sabemos de este episodio que tiene que ver con Jesús en el templo de Jerusalén. Por eso digo que Lucas va a tener un papel o un deseo interesante por Jerusalén y lo va a plantear una narración teológica, familiar, muy linda. O sea, la verdad que es muy linda esta historia vista desde el ámbito familiar, ¿verdad? Desde el ámbito familiar. Y posteriormente Lucas va a dar testimonio en el capítulo 8, versículos 2 y 3, sobre el papel que las mujeres tenían en el ministerio de Jesús. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. O sea, las que llevaban la plata eran ellas. Y eso nos coloca en la idea de que eran mujeres reconocidas, mujeres importantes, mujeres líderes. Una era esposa del intendente, o sea, era un personaje importante y conocido, y tenían plata. Pues gracias a la plata de las mujeres, ¿no es cierto? Jesús pudo desarrollar su ministerio, porque bueno, hasta donde vemos, Jesús no estaba trabajando, ¿verdad? No tenía una fuente de ingreso. Así que las mujeres jugaron un papel importantísimo, importantísimo. Entonces seguían a Jesús donde él iba. Sé que muchos están en esta disyuntiva, muchas denominaciones, incluso la nuestra, en relación al papel de la mujer, ¿no? En el ministerio de la iglesia. Pero siendo objetivos, Jesús no le incomodaba que las mujeres le acompañaran y estuvieran allí con él, este, y le ministraban. Eran ministras, diríamos, en el sentido del servicio, por eso le servían. Ustedes saben que ministro viene de ministrar y esa palabra significa servir. Un ministro es el que sirve, ¿verdad? Y el que sirve
viene de una connotación de siervo. Solo el siervo sirve. Y el siervo, en la concepción bíblica, es un esclavo. Entonces, qué interesante la palabra que usa Lucas cuando le dice que ellas le servían de sus bienes, le ministraban. Entonces, en cierto sentido, eran ministras junto con Jesús. Ojo, no, por favor, que no se confundan. No estoy hablando de términos hoy nuestros de iglesia denominacional. ¿No? Estoy hablando de la función que ellas tenían y que fue importantísima para el ministerio de Jesús. No estoy hablando de categorías ministeriales, eclesiales, denominacionales. Pero es interesante cómo Lucas las coloca como ministras, como servidoras de Jesús en su ministerio. No sabríamos nada de las mujeres que lamentaron sobre Jesús en el camino a la cruz, aparte de Lucas. Cuando Lucas nos coloca en el camino a la cruz, él dice, y nadie más lo dice, solo Lucas, en el capítulo 23, 27, 28, dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban. ¿Cuántas? No sabemos, ¿verdad? Las que servían, Lucas dice, y otras muchas mujeres. ¿Cuántas serían? No sé, 5, 10, 15, 20, 50, 100, no sabemos, pero sí podemos decir que eran muchas, ¿no? Y Lucas dice, y le seguían, sí, imagínense, si había una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y lamentaban, pues tendrían que haber sido un gran número para no perderse entre la gran multitud que seguían a Jesús. Y Jesús les dijo a ellas, Jesús habla con las mujeres. Fíjense, en el momento de la agonía, en el momento de la crucifixión, en el momento de todo esto que está pasando el Señor habla a las mujeres, le tiene un mensaje a las mujeres y les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, hijas de Jerusalén. Les da un papel predominante. Recuerden que Jerusalén no solamente geográficamente es importante, teológicamente es poderosa. Jerusalén es teológicamente un concepto poderoso. Y las llama, no lloren, hijas de Jerusalén. No lloren por mí, hijas de Jerusalén. Esto, bueno, lo sabemos gracias a eso. Y es el que se fije en las mujeres galileas que reciben el hermoso testimonio de la realidad de la resurrección. Entonces, cuando nosotros vemos quiénes son las primeras en saber quién habría sido eh, eh, testigas de la resurrección, pues son mujeres. Porque vemos en el 55 que dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y en el 24:11 dice, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas, porque no les creían, porque las mujeres habrían ido a llevar las especies aromáticas para preparar el cuerpo de Jesús y vinieron muchas mujeres, ¿no es cierto? Y es a ellas donde se le aparece un varón con vestiduras resplandecientes y les dice por qué buscan de entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Y entonces ellas reconocieron, eh, se acordaron de las palabras de Jesús, se vuelven del sepulcro y son las primeras anunciadoras de la resurrección. Las mujeres, no fueron los hombres, fueron las mujeres las primeras anunciadoras de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y se dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Se convierten en las primeras proclamadoras de la resurrección. ¿Quiénes eran estas mujeres? Entre otras, María Magdalena, Juana, María, madre de Jacob,
y las demás con ellas, quienes dieron a conocer estas cosas a los apóstoles. Jesús no se presenta a los, a los discípulos hombres, sino a las mujeres. Y qué interesante que este papel tan importante de ser las primeras anunciadoras del evento más maravilloso de la redención, que es la crucifixión, haya estado en voz de estas mujeres, ¿verdad? Que, como dije, la cultura no lo permitía, no lo permitía. Hay muchas denominaciones que no dejan que las mujeres hablen, que las mujeres participen, que las mujeres enseñen. Imagínense estos hombres o mujeres hoy que existen tanto en nuestra denominación como en otras denominaciones, supieran que las mujeres fueron las primeras que llevaron, que el Señor las elige para que lleven el mensaje de la resurrección, pues no lo aceptaría, ¿no es cierto? Pero Lucas es muy claro y es muy enfático y él no tiene problema para esto. Bueno, vamos a tomar un receso aquí, queridos alumnos, y quisiera preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto antes de irnos al receso. Muy bien, si no es así, tomamos 10 minutitos de receso, si les parece bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos.